Sí, para mí estaba un poquito difícil porque de estar lejos y que no puedo ayudar a mi compañero, pero también estaba con mi selección, es un tema también importante. Y verdad que ahora la liga tenemos 10 puntos menos que el rival Madrid, pero la temporada es muy larga todavía y que ah, no hay tiempo, pero 10 puntos podemos hacer todo para lucharemos hasta el final. Pero mi tema de la selección es un tema también importante para mí, para mi país, porque la Copa de África es una copa importante para los africanos también. Sí, seguro. Para mí y también todos los jugadores quieren que cambiamos esta fecha, pero ese tema de la Confederación Africana del Fútbol, para los jugadores seguro que es muy difícil. Es muy difícil porque lleva un momento muy importante de la temporada y que tenemos obligación de ir. Entonces para los jugadores es muy difícil, pero la decisión aparte a la confederación. Si cambió será mejor para los jugadores, seguro. Es un tema difícil porque mi país, Mali, es un país de paz, de tranquilidad y que este problema es un problema nuevo. Entonces para mí y para todas las personas de mi país es un tema muy difícil porque no puede ver que alguno, no sé por qué, está matando a otro. Es una cosa que no es difícil para aceptar. Para eso que ahora todo el mundo quiere que el paz venga otra vez en Mali, porque es un país tranquilo que no necesitamos este. ¿Sabe? A veces el fútbol puede hacer todo y que al final no gana. Es un tema de suerte, porque hasta el Copa de África ha visto muchos partidos. A veces faltaba solo la suerte, porque tenemos muchas ocasiones. A veces el árbitro pita fuera de juego que normalmente no hay. A veces también hay mala suerte. Ese pasa en fútbol. Pero el más importante que tiene que luchar hasta el final. Porque me acuerdo de hace 2, 3 años aquí, teníamos 10 u 11 puntos delante del Madrid. Hemos jugado el último jornada de la liga. Y ganamos aquí y Madrid creo que gana también el Málaga. Todo es posible y lucharemos hasta el final. Un susto no, pero el fútbol es fútbol. Si Madrid está 10 puntos adelante, que merece este 10 puntos, nosotros lucharemos hasta el final. La temporada es muy larga. Los que han pasado con nosotros puede pasar con todos los otros equipos y Madrid también. Pero de momento ellos tienen 10 puntos, nosotros tenemos que hacer el máximo para ganar el máximo partidos. Y luego veremos, porque la temporada, repito otra vez que es muy largo, todo puede pasar. No, no, soy jugador de Barça. Seguro que el míster es importante para mí, pero para todos los jugadores, para el equipo. Mi futuro no depende de míster. Soy aquí, tengo contrato y ya está. De momento no hay tiempo para hablar de mi futuro. Estamos a un momento importante de la temporada, entonces es importante de pensar al equipo. En mi futuro tendremos tiempo para hablar de este, porque de momento es mes de febrero, que es un momento muy importante para un equipo y también para un jugador, pero no quiero hablar de mi futuro porque soy aquí, tengo contrato. No hay problema, no quiere hablar de que me quiere ir o no. Soy aquí, el más importante es el equipo ahora. No, es un campo duro, campo difícil. Jugáramos de Mongo ahí. Creo también que ahora es un equipo muy fuerte. No estaba, pero ha visto que es un equipo que ha cambiado mucho. Entonces será un partido difícil para nosotros, pero como siempre intentaremos para ganar. Y luego para el tema de la final del Copa, esperamos ganar como siempre, porque es un título más.
No, yo no renzo porque sigue. No, él está en su sitio. Todo el mundo que quiere, creo que todo el mundo quiere que se quede aquí en este equipo porque su importancia es muy grande. También está en su casa, en su club. Esperamos que se queda. U- Esperamos que se queda. ulti- Sí, puede ser porque es un partido muy importante. Madrid jugará a las 4 antes de nosotros, entonces será muy importante para nosotros para ganar porque después de 10 puntos no puede llegar otro punto atrás. Entonces lucharemos y intentaremos a ganar este partido porque es un partido muy importante, muy importante. No va a decidir otra vez que la temporada es larga y que lucharemos hasta el final, pero este partido es importante, sí.